Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un tema, como decimos nosotros, de historia pura, de historia que hay que recordarla porque fue determinante en una época. Hoy vamos a tratar el tema del positivismo en Cuba. Cuando se habla de positivismo en Cuba, sale un nombre por encima de todos, Enrique José Varona, que además fue un gran patriota, además dirigió el periódico Patria, camagüeyano de origen, de nacimiento. Pero para este tema, que además es un tema, como dijimos ya en la frase inicial, de historia viva, de historia pura, tenemos al doctor Félix Cruz Álvarez, un intelectual cubano sumamente conocido en los círculos de intelectualidad, en los círculos históricos. Bienvenido a Cuba y su historia. Félix, ¿cómo estás? Yo de lo más bien, agradecidísimo y muy contento de estar en este programa. Programas como este hacen mucha falta en nuestra comunidad y creo que has tenido una iniciativa y una visión de mantener vivo esa, como podríamos decir, culturación. Sí, yo te he traído para un tema que no es fácil, sin embargo es un tema indispensable para entender a Cuba, para entender la Cuba del siglo XX, e inclusive los orígenes anteriores. Para entender el positivismo en Cuba es importante recorrerlo. Y por eso te hemos traído, porque en definitiva tú dominas la historia, has sido un estudioso de esta época y estamos hablando de un hombre de una talla inclusive mambisa, como es Enrique José Varona. Así que ahí te dejo para darle una introducción al tema. Bueno, muchísimas gracias, muy honrado con estar en tu programa. Y vamos a entrar en tema ya. La figura a la que tú te estás refiriendo es a Enrique José Varona. Cuando se dice Varona, así simplemente, en la historia no solo intelectual, sino política de Cuba, en la historia de las ideas, la historia de la patria, Está la foto de Enrique José Varona. De la formación de la patria, sí, no deja de ser una figura polémica, como todas las figuras de valor histórico. Pero no se puede prescindir de ella. No, y no es que sin lo que pudiéramos decir, la contribución de Varona al desarrollo de la entidad de la nación cubana y a la caracterización del cubano como ente político y social es fundamental. Varona representa, no solo en Cuba, que eso es lo importante, Varona representa en la América de lengua española la figura mayor del positivismo filosófico, que fue la gran vertiente de la filosofía sistemática, proveniente de Europa, como siempre fue en estos casos, que sembró los cimientos del desarrollo científico del siglo XIX. Originariamente en Francia, Comte, pero tuvo muchos derivados. Tenemos a Spencer, tenemos en Estados Unidos a William James. Que Varona era spenceriano. Spenceriano porque Varona, fundamentalmente, la filosofía de Varona, si vamos a encontrar cuál es la raíz, el soterrado de la filosofía de Varona, es la sociología. Varona era más sociólogo que otra cosa. Era un filósofo y hay que reconocerlo. Por ejemplo, tú entras en las historias de la filosofía, la figura que más se menciona en la historia de la filosofía latinoamericana, del Arroyo y toda, cuando se habla de filosofía de Latinoamérica en el siglo XIX, Varona aparece como la figura cumbre. Claro. Hay muchos cubanos ilustrísimos que tú preguntas por ellos en ciertos círculos académicos, por ejemplo europeos, y tienen que averiguar. Tú dices Varona, te dicen el que trajo la filosofía positivista a América. Después de Varona vino Justo Sierra, vino Alejandro Korn, estuvo en el Perú, vino Antonio Caso en México,
la filosofía del positivismo y en definitiva, Pero todos partieron de Varona. todos varones, porque es el que primero empieza con esas doctrinas. Pero hay una cosa, que era en definitiva, no vamos a entrar aquí en una clase de historia de la filosofía, tratando sucintamente buscarle qué era el positivismo. Bueno, el positivismo es lo que salió de la corriente racionalista, experimentalista del pensamiento europeo, posterior a todos los movimientos del idealismo alemán, de Hegel, de todo aquello, y estuvo encarnado, quizás porque fue el que dio, como pudiéramos decir, el golpe de bocina con el libro La filosofía positiva, en la filosofía de Augusto Comte, el francés. Pero después vinieron los discípulos de Comte. Vino Spencer, el inglés, vino William, bueno, ya los mencionamos todos, que cada uno entonces, esa base, la filosofía de Comte se basaba en que la única certeza en el conocimiento era la que se obtenía a través de la experimentación científica. O sea, simplemente Comte examina los elementos filosóficos a la luz de los postulados, los métodos y los elementos de la ciencia experimental. O sea, prácticamente convirtió la filosofía en una ciencia de la naturaleza. Pero yo quería hacer un cruce histórico, digo anterior porque es el preámbulo, sí, ¿no? O sea, Varona es discípulo en Cuba de Varela, de Félix Varela, sí, de Caballero, José de la Luz. Sin embargo, estamos hablando de dos personas y fundamentalmente Varela, que nos enseñó a pensar, sí, según los que conocen. Varela venía ya apartándose de la escolástica tradicional religiosa y planteando algunas ideas muy reformistas, muy modernas. Y Varona respetaba mucho a Varela. Siempre no. Hay una cosa ahora, ¿cuándo se produce el distanciamiento de Varona con las ideas de Varela? Fíjate, aquí hay una cosa que es muy curioso esto. Ya habíamos dicho que el positivismo es el experimentalismo traído, pero ocurre que no ya en Varela, todavía el profesor de Varela, Caballero, el padre Agustín Caballero, ellos ya empiezan a explicar en Cuba las doctrinas de Locke, que la doctrina de Locke es una forma de empiricismo. La de filosofía de Locke se basa en el sensualismo, o sea, el conocimiento viene por la sensación que nos trae la imagen para el conocimiento. Entonces, Varela reforma toda aquella antigua escolástica que casi era memorística, aristotélica, que no conducía a nada porque es verdad, de ahí va a salir el neotomismo. Claro. O sea, tomar las doctrinas de Santo Tomás de Aquino, que fueron indispensables para mantener la cultura occidental en la Europa medieval. Porque Santo Tomás de Aquino es el que enseña a pensar al hombre del medioevo. Claro. Porque era una filosofía así que vino a ser la explicación racional de la fe y de la revelación, pero ya se basaba en metodologías racionales producto de la antigua ideología griega. O sea, la metodología, la dialéctica. Varela toma eso, pero le añade los postulados que ya venían de la Ilustración. O sea, del siglo XVIII, del siglo de las luces, el experimentalismo, la racionalidad, el cartesianismo, que fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia. Y eso inicialmente lo abraza Varona. O sea, Varona se forma en esa estructura. Esa es la herencia que recibe Varona. Luis Caballero, discípulo de Varela, amplía aquello, porque entonces ya las ideas de Varela, que estaban encaminadas a un fin estrictamente filosófico, en Luz aparece en otra dimensión también. Luz es el pedagogo. El propósito de Luz era crear ciudadanos de una nación. El maestro. El maestro. Crear, bueno, Luis Caballero era el hombre, como decía Martí, que se puso la mano en el corazón y sopesó cuál era la necesidad de su tierra. Y la necesidad de su tierra era crear cubanos con conciencia nacional y una ética. Y ahí tenemos una foto
de luz en su Caballero. juventud, cuando era el joven maestro de El Salvador. Pues esa fue la función. Entonces, Barona es camagüeyano, está allá. Hay una cosa, Barona es una figura intelectual de primer rango, no solo en Cuba, en América. Barona era autodidacta. Barona nunca fue a un instituto de segunda enseñanza, no fue a la universidad. Tiene que haber sido una persona sumamente inteligente. Bueno, como autodidacta, aparte del dominio que tuvo, Martí decía que la prosa de Barona era una flor de mármol, por la perfección. Pero Barona dominaba un latín clásico. El griego para Barona era lengua diaria, lo aprendió solo. Claro. Era un hombre de cultura clásica, organizada, era una mentalidad propia para la obra que después él desarrolló. No, pero es curioso, Félix, cómo, para dejar a Luz y Caballero atrás, ¿no? Sí. ¿Cómo conocemos a Luz y Caballero? No, el hombre que para él el evangelio puro era importante. Sí. Y lo dice, o sea, todavía tenía un trasfondo religioso. Las ideas No, de el Caballero. espiritualismo. El espiritualismo, claro. Enseñar puede cualquiera, Sí. educar solo quien es un evangelio Un vivo. evangelio vivo. Decía Caballero. Después llega Barona, y Barona en cierto sentido, ya por ahí venimos, ¿no? Se separa, se aparta Absolutamente. por su positivismo. Barona- Y ahí viene la influencia de Barona después en la República. En la República, porque Barona surge en la mitad del siglo. Barona nace en 1849. Cuando Barona se desarrolla, Barona empieza a tener lo que se llama, prevalece en la cultura cubana después que termina la Guerra de los 10 años. El Barona grande es el Barona sistemático de 1880 a 1888. La moral, la psicología y la lógica son las tres obras fundamentales. En todas ellas, eso es lo que viene a ser el evangelio positivista. Ahí Barona entiende y trata de explicar la realidad cubana y desarrolla y establece las bases de la filosofía en Cuba, que va a durar hasta bien entrado el siglo XIX, siguiendo los postulados del positivismo que él representaba. Pero Barona tenía algo también. Barona tenía un sentido esencial de la moral también. Pero era una moral que no era de base espiritual, era una moral conductista en lo que la moral representaba como factor de supervivencia y conducta pública y privada. Y social, ¿no? Separa los textos bíblicos, separa el dogma religioso, manténlo como una actitud. Yo quería hacer un apéndice contigo, porque contigo se puede hacer. O sea, Barona, cuando termina la Guerra de los 10 años, se convierte inclusive en un poco de escepticismo y se hace autonomista. Autonomista. Háblanos sí. de eso. Bueno, Barona, como muchos de los grandes cubanos de su tiempo, Montoro, Zambrana, Miguel Figueroa, Eliseo Giverga, todos ellos, ante la realidad nacional, una guerra que fue derrotada después de sacrificio innumerable, se tuvo el pensamiento que a través de la educación cívica del pueblo, esa fue la función del autonomismo, enseñar al cubano a vivir en un estado civil, donde la conciencia de que el individuo, el ciudadano, no el capitán general, es el que tiene que decidir los destinos de la nación. O sea, educar al pueblo, ¿en qué idea? Las ideas del liberalismo europeo de la época. ¿Que dónde salía? De los mismos españoles que mantenían oprimido a Cuba, Castelar y toda esa gente, muy liberales, pero en cuanto a Cuba, manda Balmaceda de capitán general. O sea, eran los contrastes. Barona crece en eso, pero ya cuando Barona entra, Barona viene con otra perspectiva. Barona Barona no solo va a la parte política, Barona analiza al cubano, primera vez que se analiza al cubano como ente social, como ente político, incluido como ente psicológico. Y eso es lo que logra, lo que hace que se separe del autonomismo. Bueno, ya cuando él se separa del autonomismo, Barona encuentra primero una razón moral. O sea, España no tenía la justificación moral ya de mantener su tiranía en Cuba. No está, moralmente no está, ya eso.
Y desde el punto de vista sociológico era una aberración política, Claro. porque era un país inclusive más desarrollado y más rico que la metrópoli, que era sometido por una metrópoli que era simplemente políticos tradicionales y despotismo militar. O sea, no había ningún interés en el avance social. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, se han perdido una primera parte exquisita de historia, ¿no? Estamos hoy con el doctor Félix Cruz Varela. Cruz Álvarez. Cruz Álvarez, que es Varela. Varela es Félix Varela. Félix. Estamos hablando con Cruz Álvarez sobre el pensamiento positivista de Varona y, por supuesto, hemos atravesado ya la primera parte, pero no se pierda la segunda, porque ahora estamos en el momento en donde Varona se da cuenta, y el doctor Cruz Álvarez lo estaba explicando ahora mismo, se da cuenta de que España ya no tiene nada que hacer, no solamente en Cuba, ni en las Américas, y abandona el autonomismo y se abraza al positivismo de Spencer. Ahí te dejo. Bueno, en lo filosófico se abraza el positivismo de Spencer. Cuando estalla la guerra de independencia, Martí muere en los inicios de la guerra, Varona va al exilio a Nueva York. Y ese positivista, ese hombre, porque el positivismo es una forma del materialismo científico, no vamos a encubrirlo, nada menos que viene a ocupar la dirección de Patria, el periódico fundado por Martí, el más espiritualista de todos los pensadores cubanos. Y entonces Varela tiene un respeto por la figura de Martí, que es el que es hasta escogido por aquel círculo martiano para que sea el que dirija nada menos que el vocero ideológico de la Revolución Cubana. Bueno, Martí tenía una profundidad histórica de mira, le pasó con Varela. Cuando lo conoció, dijo, aquí está el santo cubano. Y después le pasó con Varona. Cuando, como dices tú, lo pone al frente del periódico que va a conducir las ideas de la guerra. Todo el respetado. Pero Varona, eso es en la parte política. Varona era cubano integral. Claro. Ya Varona, en él no quedaba nada, ni de colonialismo, ni de integrismo, ni de tradicionalismo, ni de autonomismo. La independencia, period. Esa fue la parte objetiva de su labor. Ahora, en la parte de la filosofía, y ya vamos a entrar, que se produce la liberación de Cuba, la guerra con los Estados Unidos. La independencia. La independencia, y entonces hay un proceso intermedio que es la ocupación americana, la intervención desde el año 98 al 2. Una nación tierra arrasada como la dejó Máximo Gómez, una nación culturalmente en el suelo, las grandes figuras estaban mudas, los grandes héroes casi todos estaban muertos. Sí, se había muerto Maceo. Todos los grandes. Martí ya estaba muerto, o sea, no teníamos la voz de Martí en la tribuna que pudiera guiar. No quiere decir que no hubiera grandes... ¿Y cómo asimila Varona esta encrucijada que tú estás contando ahora? Bueno, positivista, Varona recibe un encargo muy peculiar. El gobierno de los Estados Unidos, en este caso la intervención de la isla, envía un señor que se llamaba Alexander Fry, supervisor de educación. Y mira, aquí voy a poner un punto personal. Una de mis tías abuelas fue una de las asistentes en Cuba de Alexis Fry y fue de las que vino aquí a Boston y fue graduada aquí en Boston, dirigida por él, con una función, fundar la escuela pública cubana, no la universidad, la escuela pública, la base. ¿Y cómo es la relación con Varona? Varona es nombrado secretario de Instrucción Pública de Cuba. Y Varona tiene que, en una nación arrasada, económicamente en ruina, socialmente dispersa, acabada de salir de una guerra así de independencia, pero una guerra civil entre hermanos y entre padres e hijos, donde la mayor parte de la población tenía un índice de educación mínimo, cuando no nulo. Muchos de los orígenes... Yo pienso que entra la grandeza de Varona. Ahí Varona se encuentra con un panorama que pudiéramos decir
como el que se pudo haber encontrado, digamos, los estadistas europeos después de terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacemos con esto? Entonces Varona, tal vez si Varona hubiera sido espiritualista, hubiera pensado, vamos a empezar a crear seminarios de doctrina cristiana. Vamos a poner, no, Varona es un positivista. Y el positivismo, entre otras cosas, la parte de Spencer, que es sociología, es la que va a derivar hacia el pragmatismo de William James en Estados Unidos y el funcionalismo de Dewey. ¿Qué eran esas tendencias? Lo verdadero es lo útil. Y entonces ese sentido de utilidad, no es el utilitarismo de aspecto, como digo, mercantil o materialismo bruto de Baldwin o de algunos de los del siglo XIX de venta, no, es una cosa científica. Entonces, Varona se encuentra que Cuba necesita el desarrollo físico, o sea, la aplicación de las doctrinas científicas, la tecnología, palabra clave en Varona, Sí. para sacar de un país de aquella ruina, educar a un pueblo que no tenía conciencia cívica porque durante la colonia no la pudo desarrollar, porque la voz de Luis... Y de ahí nace lo que se llama el Plan Varona. El Plan Varona, porque en la colonia la voz de Martí, la voz de Luis Caballero, era voz clamante en desierto, la voz clamando en el desierto. La mayoría de la población que vivía en Cuba nunca tuvo acceso a la teoría, a las doctrinas de Luis Caballero. Eso fue a esa minoría, la élite, que creó la conciencia cubana, pero eso no pasó a las masas cubanas. No. Pero Varona sí. Varona era distinto. Varona percibió, dijo, aquí a esta gente lo que hay que elevarlos al nivel de la cultura universal, en todos los aspectos. No solo leer y escribir, que estamos muy atrasados hasta en eso. Tecnología, lo más elemento, cultura sanitaria, cultura de tecnología, desarrollo económico, desarrollo industrial, desarrollo de comercio, técnicas de educación. No que cualquiera venía con la cartilla, a veces, no. Pedagogía, creó la educación pública cubana, eso que los maestros que fueron trayendo de cada sector de población de Cuba, de cada municipio, se trajeron profesores para Boston para entrenar y de profesores normalistas, la antigua normal de Guanabacoa. Retornaron bachelors en educación, de la educación del Boston College, de Radcliffe College. Por ejemplo, mi tía abuela era graduada de Radcliffe, pagado por el gobierno de los Estados Unidos, y es una mujer que vino, regresó a Cuba, hablando francés, hablando inglés, pedagoga completa. A ella le correspondió en la provincia de Matanzas, la escuela número 1 de Cárdenas, le dirigió y la fundó a ella hasta que murió. Y podemos decir, Félix, se puede decir que el desarrollo, el impulso que tiene la República en los años 30, 40, 50, Sí. es básicamente fundamentado en las ideas de Varona. Pero óyeme, Varona, el interés básico de Varona era crear una nación de técnicos, una nación de adelanto económico, pero también con una cosa, Varona era un escéptico. Tú lees, por ejemplo, cuando Varona se sale de su labor oficial como director de la Educación Nacional, crear un plan de educación desde el primer grado hasta la universidad, eso se debe a Varona, que Cuba desarrolló un sistema educacional como pocos en América Latina. Lo hizo, creó generaciones de profesionales, eso se debe a Varona. Educó a la clase dirigente cubana de una mentalidad feudal, por ejemplo, en el aspecto del desarrollo económico, a un capitalismo moderno. Se lo debemos. Varona, ¿a dónde miraba Varona? Y no porque no fuera patriota, miraba al ejemplo cumbre del desarrollo económico industrial en el mundo, que eran los Estados Unidos. Félix, nos quedan 5 minutos de programa. El tema principal ya lo hemos tratado, pero yo quería dejar para el final, porque hay algunos pensadores que plantean de que el positivismo de Varela efectivamente logró el gran desarrollo, logró el gran impulso, pero sembró en Cuba como una especie de escepticismo materialista que del todo no fue bueno. Ahí te dejo el tema final. Básicamente, eso yo tengo un ensayo que se publicó en la colección que Manolo Salvá dirigía de los cuadernos del municipio de Zaguala Grande, que daba el premio Mañach, que se llama La ética de la libertad.
me costó muchas polémicas cuando salió publicado el año 74. No, Manolo tiene, en la colección de las publicaciones Manolo está. Y hay una cosa cierta, Cuba alcanzó un desarrollo de primer lugar en América Latina en todos esos aspectos, pero desgraciadamente se fue secando la raíz espiritualista. No de la nación como ente seguía adelante, pero el ente cubano fue cayendo en algo que se llama la frivolidad. Se fue apagando. El relativismo. Ya, y después Varona ya en su carta a Plutarco, un ensayo de él, del año 1904, ya lo advierte. Se da cuenta, Varona Sí, se da cuenta. de que el cubano se mira el ombligo, se cree el centro de la tierra, que todo es admisible, que somos grandes porque somos grandes, pero como un rechazo a la responsabilidad social. Utilitarismo. Entonces, se fue secando el espiritualismo, de manera que lo que se aplaudía era el triunfo material. Y vamos a ser honestos, tú decías la palabra poeta, artista, creador artístico. Sí, cantante, compositor. Sí, es bonito, entretiene, pero bueno, un poeta es un bobo que piensa. Un ensayista es uno que discute ideas, ¿cuál es lo importante? Y había una cosa, al pícaro se le creaba una especie de, no de aceptación, pero se fue cayendo en un relativismo moral que penetró. Félix, estamos llegando a los 2 minutos finales del programa, lamentablemente, pero creo que hemos podido recorrer, con una persona como tú, muy inteligente, hemos podido recorrer con precisión todo el desarrollo del positivismo en Cuba. Sin embargo, yo quería comprometerte, porque este tema, y yo sé que algunos me lo van a decir, este tema abre toda una serie de avenidas históricas que yo quería invitarte por adelantado. Y podemos sentarnos a discutir, cuando porque aquí viene después la situación de la República, cómo la República se rompe, o sea, en qué puede haber afectado a la República este positivismo. Bueno, pues sí, la afectó en la ausencia de espiritualidad, pero esto no podemos hablarlo hoy porque ya no hay tiempo. Te lo voy a cerrar con una cosa, cuando llegó la crisis, el cubano estaba espiritualmente desnudo. Bueno, pues te damos las gracias por este programa, amigos de Cuba y su Historia. Hemos tenido con nosotros al doctor Félix Cruz Álvarez, una institución, un pensamiento puro de la historia de Cuba, pero yo quiero comprometerlo a hacer otros programas con él. Así Todos los que tú quieras. No se sientan defraudados porque vamos a volver con Félix Cruz Álvarez prontamente. No le voy a poner fecha porque esto ya tiene complicaciones operativas. Le agradecemos su presencia en Cuba y su Historia. Sé que ha sido un programa de muchos aportes y, por supuesto, a ustedes les deseamos un domingo feliz y nos vemos el próximo a las 4:30 de la tarde. Me refiero al próximo domingo.